México está cambiando y por supuesto este cambio empezó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Es bueno o es malo? Pues cada quien, dependiendo de su ideología, tendrá su respuesta. Pero lo que sí le puedo decir es que Héctor Aguilar Camín, historiador, también periodista, nos presenta una especie de diario de lo que fue el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo que significa en el largo plazo para todos nosotros. El libro se llama La dictadura germinal, diario de la destrucción de la democracia mexicana. Héctor, en primer lugar, siempre es un gusto. Hoy no es el historiador, o es el historiador del presente, el periodista, con el que quiero conversar. Finalmente son los textos que has publicado. Muchos de ellos ya los había leído, muchos no. Y curiosamente, cuando están todos juntos, tienen otra perspectiva. ¿Por qué publicarlos? ¿Qué querías mostrarnos? ¿Qué crónica querías ofrecer? Quería hacer una crónica, una narrativa. Yo creo que tú podrías hacer un libro muy bueno, volviendo a tus textos publicados durante toda la época de López Obrador y escogiendo las partes más importantes o que resultaron más importantes en el proceso. Es lo que yo hice. No es una colección de artículos, es una antología de textos, de pasajes. De pensamientos, además, sí, y de viñetas. Y de reacciones. Porque una cosa que es muy constante en este registro día con día es la sorpresa. Y creo que compartiríamos eso. Si regresas, hazlo. Regresa a tus textos y vas a ver cuántas veces, aunque ya medio presentías hacia dónde iba López Obrador, cuántas veces te sorprendió. A mí, casi todas las veces. Lo veía, le veía el rumbo, pero las decisiones eran muy sorprendentes. Entonces, me gustó esa frescura de la sorpresa y me gustó que puestos todos juntos esos fragmentos, día con día, sí dan una narrativa, no una explicación, a veces una explicación, pero sobre todo una narrativa de un proceso tremendo, que es cómo un liderato político se impuso sobre prácticamente todos los otros referentes de la vida pública mexicana hasta crear su propia realidad y volver realidad su proyecto de un México como el que está inscrito hoy en la Constitución. Andrés Manuel siempre dijo que él era un hombre de izquierda, también se definió como humanista, en algunos momentos dijo que era liberal. ¿Quién era realmente Andrés Manuel o quién es Andrés Bueno, Manuel? yo creo que es fundamentalmente un político carismático, un político, digamos, de intemperie, muy distinto de los políticos mexicanos. Sergio, tú y yo sabemos muy bien que los políticos mexicanos son más o menos del tamaño de su puesto, ¿no? Son presidentes más o menos buenos, pero dejan de ser presidentes y desaparecen. No acumulan capital político. Acumulan prestigio histórico algunos, como Cárdenas, pero no acumulan capital político. López Obrador no es un político de eso, es un político de intemperie, es un político carismático, se parece mucho a los políticos carismáticos que hemos visto, por cierto, en lo que va de este siglo. Lo vemos en Putin, lo vemos en Trump. Lo hemos visto en distintos países. Es curioso que se llevaran también Trump y Andrés Manuel, ¿verdad? Porque incluso Andrés Manuel escribió un libro contra Trump, Oye Trump, en 2016. Y luego se sintieron... Y luego se hicieron amiguitos, encontraron como que eran parecidos, similares. ¿verdad? Bueno, son parecidos en una cosa fundamental, que es algo que yo he llegado a reflexionar con el tiempo. Los dos saben que sus presidencias, o que ellos como presidentes, no son sometibles a la ley. Los dos lo dijeron, sí. Los dos lo dijeron. Y actúan en consecuencia. Una vez que se libera de ese autorrespeto a la figura presidencial y se asume como lo que es, en el fondo, una figura que no puedes llamar a cuentas cabalmente, entonces ves los fenómenos tanto de López Obrador como de Trump. Presidentes que violan alegremente la ley, presidentes que desafían alegremente las tradiciones. Que cuestionan a los jueces diciéndoles y que no me salgan con el cuento de que la ley es la ley. Cuestionan la democracia, inventan su propia idea de democracia, crean una realidad alternativa. Y con esa realidad alternativa gobiernan efectivamente al país, vencen todas las resistencias. Se dice mucho que hubo pocas resistencias, que los contrapesos democráticos de México fueron insuficientes para contener a López. Y es verdad,
Pero no es porque fueran débiles esos contrapesos, es porque el liderato era muy potente. Y cuando te encuentras con un liderato así de potente, la verdad, como lo estamos viendo con Trump, no alcanza la red de contrapesos a contener. Diferencia fundamental. López Obrador llegó a cambiar la Constitución y Trump no. Diferencia histórica fundamental. Bueno, Estados Unidos tiene una constitución, a ver, son, si no mal recuerdo, 7 artículos y una veintena de enmiendas y eso es todo, ¿no? Bueno, pero es como si hubieran cambiado, digamos, la esencia de la Constitución, porque es lo que hicieron aquí. Aquí, la Constitución vigente hoy, escrita, es una Constitución que no tiene división de poderes. Es una Constitución que no tiene presunción de inocencia en delitos fundamentales. Es una Constitución que le entrega la seguridad pública al ejército. Es una Constitución que ha quitado todo instrumento autónomo de regulación, salvo el Banco de México, ahora van por el INE, es, desde el punto de vista de la arquitectura jurídica, pues es una Constitución dictatorial. O sea, le da un poder absoluto al Poder Ejecutivo y, junto con las leyes secundarias, abole todos los contrapesos que eran antes parte de la Constitución. Entonces, por eso digo yo que estamos en una dictadura germinal. ¿En qué sentido? Todos los elementos de una dictadura, de un régimen político dictatorial, están puestos ya en la Constitución y en leyes secundarias. Pero eso está sembrado, no es todavía un árbol completo. Tienen que bajarlo de ahí. ¿Tiene que germinar? Tiene que germinar, tiene que hacerlo. Por eso la dictadura germinal. Por eso, esa es la explicación. Tiene que germinar. ¿Cuál es, digamos, la esperanza o cuál es el problema que tienen? Es un gobierno muy poderoso, Sergio. Legalmente, como no ha habido ninguno. Es un gobierno muy popular. Tiene una aprobación enorme. Pero al mismo tiempo es un gobierno muy malo, muy poco ejecutivo, de muy poca calidad en sus resultados. Entonces, uno puede confiar en la incompetencia de estos gobiernos para que esta dictadura no acabe de germinar, que se les caiga en el camino o que hagan imposible su aplicación cabal, que se aplique en casos y que lo demás, como es la larga tradición mexicana, se pueda negociar. Héctor, hay gente que dice, bueno, podrá tener todos los defectos, pero es el presidente Andrés Manuel López Obrador que disminuyó la pobreza y que hizo que los pobres tuvieran dinero del gobierno y que pudieran vivir mejor. A ver, no creo que hay que pelearse con las cifras, creo que nunca nos hemos peleado con las cifras. Ahí están las cifras, indican efectivamente una mejoría, pero se debe a varias cosas. Se debe a decisiones institucionales que me parecen profundas y sólidas, como aumentar el salario mínimo, lo cual tuvo una repercusión en salarios medios. Se debe a las remesas y se debe también a los programas sociales. No solo a los programas sociales. Lo único nuevo en la política económica hacia la pobreza de López Obrador fueron los programas sociales, en el sentido de volverlos entregas de dinero en efectivos. Le llaman programas sociales, pero son puro dinero en efectivo. Es como el impuesto negativo de Milton Friedman. No crea ninguna institución de protección o de bienestar social. Simplemente le da dinero a la gente. Ahora, pero eso funciona políticamente, te compra muchos votos. Funciona políticamente y explica en buena parte por qué la gente está apoyando este gobierno. Entonces, esas cifras son reales y no hay que pelearse con ellas. Yo no me peleo con ellas. Quiero esperar a ver cómo terminan siendo una vez que pones todos los puntos de pobreza pluridimensional. Bueno, recuerdo que en Venezuela cayó también la pobreza en un principio y después se disparó. Bueno, ese es el problema. En primer lugar, la pobreza extrema no disminuyó, empeoró, un poquito, pero empeoró. O sea, el mero meollo del asunto no fue tocado. En segundo lugar, ¿qué tan sostenible es esto? ¿Puede seguir aumentando el salario mínimo? Tú conoces mucho de economía. Tiene un límite. Tiene un límite. En donde empieza a ser regresivo, ¿no? Y estamos viendo ahora que, por ejemplo, en los últimos 3 meses ha caído el empleo formal y en cambio ha aumentado el informal. ¿Qué quiere decir el empleo informal? Consecuencia. Veámoslo a mediano plazo. A mí
el otro día me despertó absurdamente en un día muy complicado, porque de pronto me imaginé un país de viejos, como nos vamos volviendo, sin protección social y sin jóvenes que trabajen para pagar las pensiones de esos viejos. Es un país espantoso. Entre más crece la informalidad, más viable es que envejezcamos como sociedad sin tener seguridad social. Y eso sí que es un rumbo catastrófico. ¿Cómo se combate eso? Creando empleos formales. Creando empleos formales, creando riqueza, creando crecimiento para que el Estado tenga recursos a través de sus impuestos y los reparta. Sí, que los redistribuya, está muy bien. La solución socialdemócrata es la solución socialdemócrata. ¿Conoces aquel muy bonito cuadro de la OECD de reparto de la riqueza antes de la intervención del Estado? Es más o menos la misma concentración de creación de riqueza en Alemania que en Brasil. Pero después de la intervención del Estado en Alemania, el coeficiente de Gini, de desigualdad, baja brutalmente. Y en Brasil se queda más o menos igual. Entonces, esa intervención del Estado es la que necesitas, pero tiene la premisa de que necesitas crecimiento, necesitas crear riqueza. ¿Ves algún proyecto, algo parecido a un proyecto de creación de riqueza en el gobierno actual de México? Yo no. ¿Cómo ves a Claudia Sheinbaum en comparación con Andrés Manuel? Evidentemente, pues le tiene respeto, constantemente se refiere a él como el presidente, pero ¿es una presidenta independiente o está sometida a la herencia que le dejó Andrés Manuel? Mira, vino un periodista español y me hizo esa pregunta, vino muy rápido, sintió eso que está en el ambiente. Yo le dije, la verdad, yo no creo que todavía haya habido esa independencia de la presidenta Sheinbaum respecto de López Obrador. Yo creo que hay una tensión muy clara. No me parece que se haya separado la presidenta Sheinbaum del proyecto de López Obrador, pero sí me parece que está en una tensión política y en una molestia muy grande con dos cosas. Con varias de las gentes que les dejó puestas, como Adán Augusto, como Monreal, algunos gobernadores, y con este tema de la corrupción, y este tema de que los hijos del presidente estén tan claramente expuestos en sus muy previsibles actos de corrupción. Y al mismo tiempo siento que necesita, como todo presidente, tomar el poder y que no puede hacerlo. La tensión está ahí, pero me parece que la dominancia todavía está del lado de Palenque. ¿Qué esperas de México en 20 años? ¿Qué México piensas a que vamos a llegar, siendo realistas, sabiendo pues de la popularidad del régimen, de lo poco probable que haya cambios y además pues sabiendo que quizás las leyes electorales van a cambiar también para favorecer a un partido hegemónico? Mira, si hiciera la progresión geométrica de lo que voy viendo, vería un México dictatorial y empobrecido. Pero yo creo que la historia no es geométrica. Y yo creo que el mundo está cambiando mucho. Nosotros estamos en una zona geográfica muy importante que es cada vez más, me parece, una enorme ventaja de México. Y yo creo que un proyecto tan duro, tan dictatorial, como el que está ya puesto en las leyes, no es asentable en México. ¿Qué va a suceder? No lo sé, pero no me preocuparía mucho o no me sorprendería mucho que hubiera una gran escisión. Dentro de Morena. Dentro de Morena. Un poco siguiendo la gran escisión que hubo dentro del PRI en la época de Cuauhtémoc Cárdenas y que eso rediseñe, reagrupe a palos la realidad política, ¿no? Bueno, Héctor Aguilar Camín, gracias por invitarnos a leer La dictadura germinal. Hombre, Sergio, un gustazo Gracias, estar contigo siempre. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.